Latini del Partido Obrero, porque, bueno, han emitido precisamente un comunicado, hablamos de esto en el programa hoy, venimos hablando ya hace un tiempo largo esta parte, con, bueno, el tema del endeudamiento sí o no en Santa Cruz. Bueno, el Partido Obrero tiene una posición bien marcada en contra precisamente del endeudamiento. Omar Latini, acá te saludamos, Roberto Méndez y Roberto Murúa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, muchachos? Buenas tardes para ustedes, para toda la audiencia. Y bueno, gracias por el llamado, Sí. porque es importante, digamos, que cada santacruceño se pronuncie sobre esta situación del endeudamiento, porque en definitiva es algo que nos quieren dejar como hipoteca por más de 15 años, sin ningún tipo de justificativo real, ¿no es cierto? Ujú. Nosotros entendemos que no puede endeudarse la provincia de tal manera cuando presentamos en diciembre del año pasado un proyecto para que se cobre un 15% de impuesto extraordinario por las ganancias que están teniendo las compañías mineras. Fíjate que nosotros decíamos que había que fijar un impuesto de un 15%. Las mismas compañías mineras han declarado que este año, entre enero, febrero y marzo, exportaron 1.008 millones de dólares de Santa Cruz, Sí, entre oro y plata. sí. Quiere decir que si proyectamos eso en el año, habrán exportado durante todo el 2026 más de 4.000 millones de dólares. Si vos le aplicás un impuesto del 15% solamente, acordate que se están llevando el 85% restante, un 15% son exactamente 600 millones de dólares, el mismo monto que hoy el gobierno provincial está pidiendo endeudarse encima en el extranjero, bajo legislación extranjera, pagando una tasa 3 veces superior a la media que hay en los mercados internacionales. Bueno, no se justifica de ninguna manera semejante endeudamiento cuando Santa Cruz en definitiva tiene la producción, tiene los recursos, es dueña del oro y de la plata, y hoy el gran negocio se lo están haciendo un puñado de empresas transnacionales, porque cuando Vidal y Milei asumieron, la onza de oro estaba en $2.000 y hoy está en 4.500. Es decir que mientras hay vecinos que reclaman por un puesto de trabajo, por un plato de comida o por una atención en el hospital, bueno, hay empresas extranjeras que están teniendo recontra super ganancias. Ujú. El gobierno, Omar, yo entiendo que, bueno, no es un tema que ni siquiera esté en la Cámara de Diputados. Hay un proyecto, creo que del senador Carambia, de llevar las regalías del 3 al 5, digo, pero muy lejos de ese 15% que proponen ustedes. Yo creo que lo charlamos con vos acá incluso en algún momento. Digo, en el mundo se le cobran a las mineras regalías entre un 15 y un 20, en algunos casos un 40%. Lo que no se entiende es por qué en un país como Argentina, y esto no es de ahora, viene de la década del 90, del gobierno de Menem, se fijó ese 3% como techo además, ¿no? Por lo cual, lejos de cualquier parámetro internacional. Bueno, eso porque indudablemente hemos tenido y tenemos gobiernos que son cipayos que han entregado la riqueza de la Argentina al capital financiero internacional, que han cedido soberanía y que pretenden que Argentina siga siendo una semicolonia. Tal cual, esta legislación viene del año 95, fíjate que han pasado gobiernos en estos últimos 30 años y ninguno ha tocado absolutamente esta estructura, no solo que apenas tributan un 3% de regalía, sino que mientras el mercado de la vuelta de la radio paga ingresos brutos, paga IVA, paga impuesto al cheque, las mineras no pagan. Mientras un trabajador que apenas supera la canasta familiar de sus ingresos paga impuesto a las ganancias, las mineras no pagan. Y se Sí, ocultan bueno, deliberadamente los el otro números. día, Latini, el otro día, el Fondo Monetario le sugirió al gobierno de Milei, ¿no? Rever el tema de monotributo y el tema de Impuesto a las impuesto a ganancias. las ganancias. O sea, que decir, los laburantes sí tienen que seguir pagando más, o van a tener que pagar más,
pero a las empresas se le da absolutamente todo, porque ¿no? Está el RIGI y lo que viene después del RIGI, digo, son todas, son dos cosas, una es la contracara de la otra. Es decir, mientras al capital Tal cual. internacional o a las empresas privadas internacionales le das todo gratis, le siguen sacando recurso a la gente. Claro, fíjate que a un vecino o vecina que está en una cooperativa o está como monotributista con algún emprendimiento personal, va a tener que pagar más. Y a las mineras les sacan el RIGI y el super RIGI para que paguen menos. Un trabajador, insisto, que de pronto tiene un sueldo un poquito arriba de la media, que es la canasta familiar fijada por la Universidad de la Patagonia Austral de Comodoro, la San Juan Bosco de Comodoro, en 2.800.000 para nuestra zona, ese trabajador va a tener que pagar impuestos a las ganancias. Y aquellos que se llevan ganancias por 4.000 millones de dólares, mucho más inclusive de lo que ganaron ya el año pasado, le damos más beneficios, más privilegios, más subsidios. Bueno, esto en definitiva es lo que plantea el Partido Obrero y el Frente de Izquierda cuando decimos la crisis la tienen que pagar los capitalistas y no los trabajadores, no los jubilados, no un empleado municipal, un estatal, un judicial, un médico, una enfermera o un maestro. Los recursos para darle aumento a los trabajadores que lo están reclamando y lo necesitan no pueden ser hipotecando el futuro de Santa Cruz a 15 años. Las obras que necesitan los municipios y que reclamamos todos los vecinos, desde las cloacas, el asfalto, la luz eléctrica, el agua, las viviendas, etcétera, no puede salir de dejarle una hipoteca a nuestros hijos, a nuestros nietos, cuando hoy siguen saqueando el oro y la plata, como en el virreinato del Río de la Plata hace más de 200 años atrás. Hay que ponerle un coto y por eso, bueno, nosotros planteamos el impuesto especial de emergencia, la nacionalización integral de la minería metalífera y de los hidrocarburos, y que eso sirva para un plan de industrialización de la Argentina y de Santa Cruz, ¿no? Omar, ¿cómo andas? Roberto Méndez te saluda. Una sola de mi parte, porque ya estamos excedidos en el tiempo de programa. ¿Por qué se encara con el odiar lo suficiente a Santa Cruz como para avalar esta deuda? ¿Cree que va un poco por ese lado y va por otro? Mirá, vos no tenés que querer a Santa Cruz ni a tu pueblo si vas a avalar una deuda que es porque a 15 años la tasa internacional está normalmente en 3,5 y ya es cara, y acá se toma una tasa de 9,5, lo pones bajo jurisdicción extranjera, y bajo los tribunales de Estados Unidos, y además el propio informe del Ministerio de Economía dice que está el riesgo de los cambios cambiarios. ¿Qué quiere decir esto? Que vivimos en Argentina, chicos, ustedes lo saben, el dólar acá está planchado 2 años y de pronto se dispara, y esta es una deuda en dólares, y Santa Cruz recibe su coparticipación en pesos. Entonces dentro de 2 o 3 años nos va a decir, che, hay que poner 100 millones de dólares para pagar la cuota de la deuda. Pero no tenemos. ¿Por qué? Porque le seguimos cobrando 3% a la minera y le rebajamos la regalía a las petroleras. Bueno, entonces hay que entregar la caja de previsión social. Y después hay que privatizar servicios públicos. Y después rematamos el Gorosito, la pasarela del glaciar o el balcón de roca en Río Gallegos. Pero las deudas hay que pagarlas, dicen. Bueno. ¿No creen una proyección de inversión en estos 3, 4 años de gracia que también manifiesta el gobierno con inyección económica incluso hacia los trabajadores también? O sea, que no sea catastrófico por allí como se lo plantea desde algunos sectores, sino que sea de inversión, que sea de proyección, de avanzar y de que se pueda pagar ese crédito internacional sin pasar sobresaltos, teniendo en cuenta que se puede afectar el 25% de la copa o de los ingresos. Mirá, sin afectar a los municipios. Claro, nosotros planteamos justamente una salida de esperanza y contraria a todo lo que se está haciendo, porque los catastrofistas no somos nosotros,
sino las estadísticas que dicen que en el país cerraron 25.000 empresas. Los catastrofistas son las estadísticas que dicen que estamos en el nivel más bajo de los últimos 40 años de inversión extranjera en nuestro país. Que la caída del consumo es brutal, que se han cerrado 350.000 cuentas sueldo, que el 80% de los trabajadores de Santa Cruz, del Estado, están bajo la línea de pobreza. Las estadísticas no las hacemos nosotros, pero es parte de la realidad. Entonces, si no tenés consumo, cae la recaudación, principalmente del IVA y de los ingresos brutos. Si no tenés inversión extranjera, no tenés industrialización. Si las empresas en vez de abrir cierran, tenés más desocupados, menos consumo. Bueno, es el círculo vicioso al revés, para abajo. Nosotros lo que decimos, que pongan los que hoy están teniendo una super ganancia, porque además no estaba en el radar de nadie que tuvieran ese tipo de ganancia, obedece a cuestiones internacionales, la guerra, etcétera, y parece que viene para quedarse el precio del oro a mucho tiempo. Entonces, mientras tengan super ganancias, que aporten, porque cuando era la pandemia, ellos tuvieron la declaración de servicio esencial y nunca pararon, y además el Estado subsidiaba a las empresas petroleras y también a las mineras con 30.000 pesos por cada trabajador. Entonces, cuando la cosa va mal, el Estado, es decir, todos los argentinos, tenemos que subsidiar a estos empresarios. Ahora, cuando a ellos les va súper bien, no le podemos tocar nada. No, muchachos, no es así. La gente no se puede seguir cagando de hambre, la gente tiene derecho a trabajar, Santa Cruz tiene derecho a tener agua, servicio de educación, de salud, de justicia, y por lo tanto lo que la pongan son ellos y no el pueblo de Santa Cruz otra vez, con más motosierra y con más ajustes. Omar, te agradecemos mucho por el tiempo, vamos a seguir charlando seguramente en los próximos días, bueno, tema ley electoral también para abordarlo, esperar que puedan ser convocados también ustedes de su sector para dialogarlo. Está la convocatoria de la legislatura. Breve, y sí, después hablamos de ese tema, Omar. ¿Van a participar ustedes de la discusión en la Cámara de la ley electoral? Sí, estamos ajustando detalles. Hay un tiempo perentorio para presentar un proyecto, entiendo que es así. Sí, o para hacer aportes. Para hacer aportes, claro. Nosotros tuvimos el fin de semana pasado el 30 Congreso del Partido Obrero, definimos nuestra estrategia política, inclusive la proyección electoral que están dando a la izquierda muy bien posicionada, y a la figura de Miriam Bregman con una imagen positiva muy alta, y bueno, en ese sentido vamos a reforzar y estamos invitando a los trabajadores, a la comunidad, a ser parte de los comités de base, comités de apoyo, asambleas abiertas, para discutir justamente esto, ¿no? ¿Qué destino le damos a la Argentina y al país? Y en ese marco, bueno, se da, en el caso particular de Santa Cruz, un debate sobre una ley electoral, que no puede estar desenganchada de la discusión de qué tipo de proyección social y económica va a tener nuestra provincia. Así es. Vamos a seguir charlando seguramente en los próximos días, Omar. Gracias por el contacto. Abrazo grande. Abrazo grande. Gracias a ustedes, muchachos. Omar Latini, dirigente del Partido Obrero. En el otoño 2026 transmite El Caletense Radio FM